Vamos a empezar para que nos quede más tiempo de discusión, porque hoy día la idea es que como que discutamos harto. Ya, a ver, la clase pasada estuvimos hablando de los valores. ¿Alguien nos podría comentar qué es lo que estuvimos viendo? ¿Qué eran los valores o para qué servían? También vimos las características que tenían. Déjame acordar, profe. Sí, no sé Que si estaba con mucho la cabeza y se me ha olvidado cosas. pueden revisar los apuntes también. Estábamos hablando de lo que vamos a cortar antes de los valores, de los... Ah, ¿cómo se llama la otra palabra? Espérame. No me acuerdo mucho el nombre de la palabra, pero sé que era. Fundamentos, principios, ética, moral. Eso. ¿Era alguna Este vez? mismo. Ujú. Profe, Ah, el Felipe Gutiérrez no va a poder meterse por problemas de conexión. ya, voy a anotar igual en la lista. Ya, Ahí dígale que después puede ver la clase. ya. Ya, a ver. Bueno, chicos, si ustedes tienen bueno, yo también tengo súper mala memoria, la verdad. ¿Ya? Entonces, igual se tiene que de repente se nos olvidan un poco lo que vimos la semana pasada, ¿ya? O cosas por el estilo. O a veces no, simplemente nos acordamos, pero como que no encontramos las palabras para decir. ¿Ya? Entonces, por eso igual es importante que ustedes igual vayan tomando apuntes, ¿ya? No sé que yo no les digo constantemente tomen apuntes, pero para eso sirven, ¿ya? Bueno, lo que vimos de los valores, ya vimos varias cosas en realidad. Para empezar, vimos que eran como los fundamentos, los principios, ¿cierto? Las razones que habían detrás de nuestras conductas y decisiones positivas, ¿ya? Eh, Cada vez que nosotros tenemos que enfrentarnos, ¿cierto?, a tomar una decisión o ver cómo actuamos, si nosotros lo hacemos de manera positiva, es porque detrás de esa acción probablemente hay algún valor, ¿ya? Valor de la amistad, de la honradez, de la justicia, bueno, etcétera, porque valores tenemos muchos, ¿ya? Eso vimos por un lado, eh, ¿cierto? Que eran entonces como estos principios personales, eh, y también no solo personales, sino también sociales, a la larga, ¿cierto? Porque cuando, por ejemplo, tenemos alguna ley, también se basa en valores de tipo ético-moral, ¿ya? También vimos que estos valores tenían una otra cara, ¿cierto? Que funcionan con una polaridad los valores. Por un lado, todo lo que es como correcto o bueno son los valores, y por otro lado, todo lo que es como incorrecto, negativo o malo, directamente, serían los antivalores. Cuando tomamos una decisión que trae consecuencias negativas, que hace sentir mal a la gente, eh, lo más probable es que ahí esté jugando un antivalor, como por ejemplo la avaricia, ¿ya? El egoísmo, la mentira, el engaño, ¿ya? Todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué más? Ven, yo también aquí tengo algún apunte para que no se me vaya nada. A ver. Creo que eso nomás teníamos. Bueno, porque lo demás lo vamos a ver ahora. Ya. Vimos también que tenían una jerarquía, ¿ya?
Eh, entonces aquí estuvimos hablando de la ley anticapuchados, que ahí como que nos quedamos, ¿cierto? Vimos que, por ejemplo, en esta ley habían distintos valores, ¿cierto?, que entraban en juego para ver si uno aprobaba o no esta ley. Ahí yo les dejé un link para que ustedes vieran el debate con los argumentos que se dieron, ¿ya? Y bueno, dentro de los argumentos que más, o de los valores que más resaltaban, ¿cierto?, dentro de la discusión, era el tema, por ejemplo, de la seguridad, ya que tenía que ver ahí con la seguridad tanto a nivel de la integridad de las personas, pero también de la propiedad privada, ¿ya? Ok, podríamos también hablar sobre la defensa de la propiedad privada, ¿ya? Porque finalmente los encapuchados no solamente ponen en riesgo a las personas, sino que también destruyen la propiedad, ¿ya? Los almacenes, todo este tipo de cosas. Ya. Otros valores que estaban ahí, ¿cierto? Aparte del de la seguridad, era el tema de la justicia, ¿ya? Porque finalmente muchos argumentaban y decían, bueno, con lo que nos cuesta, ¿cierto?, definir finalmente quién es culpable, quién no, qué medida puede ser más justa o cuál no, ¿cómo vamos a hacer para que finalmente esta ley, que queremos que se aplique a todos los manifestantes, ¿cierto?, tanto los buenos como los malos, por decirlo así, ¿cómo hacemos que realmente seamos capaces de distinguir, ¿ya?, de hacer esa diferencia entre solamente el manifestante, ¿cierto?, que está en pleno derecho democrático de dar su opinión, de manifestarse, versus, ¿cierto?, el encapuchado que solamente va a hacer disturbio, ¿ya? Entonces aquí decía muchos decían, no es justo, ¿cierto?, que se aplique a todos esta ley, siendo que en realidad tenemos que diferenciar que en las marchas no están los encapuchados, ¿ya? Eso es como que están haciendo vandalismo, pero no están ahí mismo en la manifestación, ¿ya? También decían, o sea, bueno, también ponemos en riesgo un poco la salud de las personas al prohibirle, por ejemplo, ponerse algo así, un pañuelo cuando se tiran, hay otras medidas de represión que finalmente la gente necesita al final ponerse, algún pañuelo o algo, por ejemplo, cuando tiran las bombas lacrimógenas, todo este tipo de cosas. Entonces, claro, hacemos ese tipo de cosas, ¿cómo le vamos a exigir a la gente que no se ponga finalmente, cierto, pañuelo? ¿Ya? Y bueno, también decían, como estas medidas de represión, por ejemplo las bombas lacrimógenas, no discriminan finalmente si las personas estaban haciendo o no algo correcto, o sea, sufren todos los que estaban ahí, por cierto, los manifestantes que no estaban haciendo daño a nadie, tanto como los que finalmente estaban quizá haciendo desorden, ¿ya? Entonces, claro, estaba también este problema, ¿cierto? De finalmente qué tan justo podía ser, qué tan diferenciadas tenían que ser finalmente las sanciones. ¿Quién decidía si realmente alguien que sí tenía un pañuelo era alguien que estaba haciendo desorden o no lo era? ¿Ya? Eh, entonces aquí también estaba en juego el tema de la criminalización, ¿cierto? Y la estigmatización que se podía provocar a causa de esta ley hacia los jóvenes, por ejemplo, que salen a marchar, ¿ya? Eh, bueno, pero por otro lado también nos planteaban que si no tomaban ningún tipo de decisión, pues era como no hacer nada al final. O sea, claro, si no hacen nada, nunca se va a solucionar ningún problema. Entonces, que algo había que hacer igual. Entonces, habían estas cosas ahí con respecto, por ejemplo, a la eficacia también, ¿ya? Que entraban en juego entonces, en este problema. ¿Ya? Y a raíz de esto, uno podría entonces pensar eh, todos los valores que están implicados en una ley, por ejemplo, al decidir, eh, y que, bueno, si hay distintas posturas respecto a este mismo hecho, es porque las personas tienen una jerarquía distinta de los valores, ¿cierto?
también distintos puntos de vista desde cuál analizar la situación, o sea, es que de repente uno no nota y al debatirla, ¿cierto?, con otra persona se da cuenta, ¿ya? Y ahí va también cambiando la jerarquía, ¿ya? Bueno, entonces si bien los valores tienen ese carácter ideal, que también hablábamos de eso la semana pasada, ese carácter ideal que en el fondo como que le añade a las cosas algo para que sean como más apreciadas, perdón, tengo la garganta como media cerrada. No tengo coronavirus por si acaso, que no se asuste. ¿Ya? Si bien el valor le añade, ¿cierto?, algo positivo, el problema es que muchas veces tenemos valores que no se dan juntos. O sea, en cierta situación tenemos que decidir entre un valor u otro valor, ¿ya? Por ejemplo, acá en esta misma ley, ¿cierto? El valor de proteger a las personas y la propiedad privada, o el valor de finalmente darle esa libertad y no estigmatizarlo y qué sé yo, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de valores que están ahí. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de los dilemas morales, ¿ya? Son situaciones en las que finalmente nosotros vamos a tener que decidir, elegir, ¿ya?, entre un valor u otro, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando tenemos que tomar una decisión y hay una opción que es la correcta y una que es la incorrecta, es fácil, ¿cierto? Es fácil decidir, pero ahí uno tiene que realmente decir, bueno, me importa un comino, ¿cierto?, las consecuencias negativas, me voy por el antivalor, por mi egoísmo, por lo que sea, o hago lo correcto y hago feliz a las personas, hago un bien, ¿cierto?, etcétera. Y me voy por entonces el camino de los valores. Ahí es más fácil decidir, ¿ya? Sobre todo si uno es una persona moral, ¿cierto?, y ética, le va a ser más fácil porque siempre se va a ir por lo correcto. Pero ¿qué pasa cuando finalmente somos personas morales, somos personas éticas, pero las decisiones al final es un valor u otro, ¿ya? Y ahí entonces tenemos que hacer este razonamiento moral entre decidir, bueno, ¿qué es más importante para mí? Por ejemplo, la lealtad o la familia, ¿ya? ¿Es más importante para mí ser honesto o ser justo? ¿Ya? No sé, ¿es para mí más importante el amor también o la justicia o la honestidad? Entonces, situaciones en las que finalmente estos valores es como, si hace este, el otro no se da. Entonces, ¿cómo elijo? ¿Ya? Y eso, por supuesto, va cambiando de persona en persona porque tenemos distintas jerarquías de valores, ¿ya? Recuerden que también dijimos que los valores van cambiando según nuestra edad. O sea, lo que yo pienso en este momento, mis valores principales, los que más valoro, quizás no sean los mismos a cuando yo tenga 30 años más, ¿ya? Lo mismo pasa con ustedes. Los valores que ahora ustedes ven como más importantes, puede que después vayan cambiando. Bueno, entonces les dejé... bueno, también hay este dilema, ¿cierto? Se da tanto cuando tienes que elegir entre dos valores, como cuando tienes situaciones en que sea la decisión que tomes, hay una consecuencia negativa. O sea, al finalmente alguien sale perjudicado y no hay otro remedio, ¿ya? Entonces, como escojo un mal o escojo el mal mayor, ¿no? Algo peor aún, ¿ya? Entonces yo les dejé un video en el portafolio ahí para que después ustedes lo revisen, que tiene hartas reflexiones interesantes sobre esto de los dilemas, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, es pensar si los héroes, ¿cierto? Los héroes nunca están dispuestos, los superhéroes, nunca están dispuestos a matar. Finalmente son responsables o no de todas las muertes que provocan los villanos. Al final, por ejemplo, el Guasón siempre se arranca, ¿ya? O sea, Batman lo atrapa, lo encarcelan en Arkham, bueno, está un día ahí a lo más, porque al final siempre se termina arrancando, eh, y termina matando, ¿cierto?, a gente, poniendo bombas y todo esto, ¿ya? Entonces, uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué Batman no está dispuesto a matar al Guasón para erradicar finalmente el problema? ¿Ya? Porque al no querer él matar, no querer mancharse, ¿cierto?, está haciendo que cuántas personas mueran por esa situación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más importante? ¿La conciencia de Batman de él decir, oh, no, yo nunca voy a matar a nadie?
o finalmente salvar a un montón de gente que está sufriendo, que se está muriendo, ¿cierto? Que se destruyen las casas, que vive con inseguridad, que vive con miedo. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la pregunta que le podríamos hacer a Batman, ¿cierto? Eh, la pregunta que también le podríamos hacer quizás a Dios. ¿Por qué hay mal? ¿Cierto? ¿Por qué existe Lucifer? Por qué no termina con el mal? ¿Cierto? También podríamos hacer quizás esa pregunta. ¿Ya? Aunque bueno, eso es más difícil, obviamente, mucho más complejo, si es que existe Dios, que nosotros pudiésemos entender, ¿cierto?, cuál es sus métodos, cuál es su plan finalmente. O sea, ya, bueno, eso en el caso de si existe o no. Ya, bueno, aterrizándonos un poco más a las cosas más concretas, ¿cierto? Tenemos este dilema bien famoso que es el dilema del tranvía, ¿ya? Eh, bueno, en él tenemos un tren que sí o sí eh, iba a pasar así de largo, ¿cierto? Iba a atropellar a 5 trabajadores que estaban ahí trabajando en la vía. Sin embargo, o sea, nosotros estamos ahí donde está ese puntito azul, ¿ya? Y hay una palanca de cambio, que si nosotros alteramos, ¿cierto?, el curso de las cosas, va a salvar a estos 5 trabajadores, pero va a atropellar a un trabajador que se encuentra en la otra vía. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿qué haríamos? ¿Estaríamos dispuestos a que simplemente el tranvía siga su curso y mate a 5 personas? ¿O cambiaríamos, ¿cierto?, el destino, haciendo que muera una persona y en el fondo se salvan 4, ¿cierto? Como si lo vemos en cantidad. Ya, a ver, aquí los quiero escuchar a ustedes. Recuerda que no hay respuestas buenas ni malas porque estamos hablando de un dilema moral que responde a nuestra propia jerarquía de valores. Ya no hay algo que uno pueda decir, no, la respuesta única a esto es tal cosa. Profe, ¿Mm? ¿puedo dar mi opinión sobre esto? Claro, pues esa es la idea. Eh, yo encuentro que la mayoría de gente elegiría obviamente matar a un trabajador en vez de 5, porque son más vidas que se pueden salvar. ¿Ya? Pero si nos abarcamos más en la imagen, ¿qué pasa si ese único trabajador que está ahí lo matamos, pero pudo ser el que, no sé, pudo ser capaz de curar el cáncer, por ejemplo? Claro, Por buen muchas que punto, hayan sido 5 personas que hayan muerto. cierto, buen punto de vista. Ahí llevándonos por la reflexión del Vicente, que está, de hecho, bastante importante lo que dice, ¿cierto? Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si esos 5 son 5 personas? Ya, podrían ser incluso 30. Pero ¿qué pasa si son Ujú, personas súper malas y la otra persona es una persona buena que hace el bien, no sé? también. ¿Ya? O claro, es justo la persona que iba a descubrir la cura para el cáncer, como dice Vicente, ¿ya? Mientras tanto, los otros simplemente iban a ser, no sé, quizás, Como todos nosotros, claro, personas. Es que, bueno, en realidad todos somos normales, ¿no? importantes, pero bueno, quizás de verdad eran personas que quizás ni siquiera iban a tener familia, que no sé, ¿ya? Mm, O bueno, nos vamos simplemente al mismo hecho, o sea, son personas malas, ¿cierto? Ya imagínense, mm, no sé, tenemos ahí a puros asesinos y violadores, ¿cierto? Que no se han arrepentido de sus delitos, me refiero, ¿ya? No estoy hablando de, mm, por haber hecho alguna vez algún asesinato, ¿cierto? 30 años más vamos a seguir insistiendo en que esa persona tiene que morir. No, estamos hablando de personas que en este momento, ¿cierto? Una banda de, no sé, narcotraficantes que matan, roban, hacen de todo, versus un trabajador honesto, ¿cierto? Que está ahí. mm. ¿Vamos a pensar lo mismo o no? Una Mm, buena reflexión, ¿cierto? Que va modificando ahí el dilema, va siendo más complicado. ¿Ya? También podemos pensar, bueno, tal vez son todos gente honesta, todos gente buena, pero resulta que ese trabajador que está ahí, yo sí lo conozco.
¿ya? Resulta que es mi papá o es mi mamá o es mi mejor amigo. A los demás no tengo idea ni siquiera cómo se llaman, pero la persona que está ahí, ¿cierto? Oh, Bueno, es mi mamá. ¿Mato a mi mamá o salvo a 5 personas? no, chao, 5 personas menos. ¿Ya? Pero Hace la bueno, las diferencia entre decisiones van millones. cambiando, ¿no? Hay gente que sí estaría dispuesta a matar a alguien que uno quiere por salvar a más personas, ¿ya? Entonces, siempre depende de la perspectiva que uno tenga. ¿Ya? Otra respuesta que se puede dar es, por ejemplo, decir, bueno, veamos primero el análisis de dónde sale esta respuesta, porque, a ver, el destino, ¿cierto? Por decirlo así, es, si yo no hago nada, ¿cierto? En el fondo yo no me involucro en el asunto. El tranvía va a seguir su curso eh, que tenía Mm, fijado, donde al parecer por destino, ¿cierto? Justo estos 5 trabajadores estaban ahí, justo el tranvía estaba ahí, no había comunicación, no había manera de detenerlo, y estas personas mucha casualidad, mucha. tenían que morir. Claro, pero las casualidades existen, ¿ya? O sea, por algo tenemos accidentes laborales en las minas, también tenemos atropello de las vías del tren, o sea, pasa, ¿ya? Pasa que, no sé, las comunicaciones no funcionaron, alguien no avisó que estaban ahí, ¿ya? Mire, mi hermana trabaja en minas, en minería. Una vez estaban limpiando los baños, que son como estos baños, que son como unas casetas químicas, pero no como las que uno encuentra así en la feria o no sé dónde pueden estar esos, están en los eventos, ¿cierto? Generalmente. Ya, Sino que tienen como un retrete normal, hay agua, como todo normal, pero funcionan ya. así, ¿ya? Y resulta que había un trabajador ahí que puso el pestillo, andaba con audífonos. Entonces, claro, entraron al baño, revisaron así, no lo vieron, ya preguntaron si había alguien, él no escuchó porque tenía los audífonos, y fue como, ya, todo bien, límpiala nomás. Y se llevaron este baño que lo tomó una máquina gigante para llevárselo y limpiarlo. Ya, bueno, no murió el trabajador, que por suerte alcanzaron a escuchar los gritos de él. Alguien de repente empezó a escuchar entre la bulla que mete la máquina, no sé cómo, escuchó gritos, ¿ya? Y el trabajador estaba ahí, pues. Y después obviamente bajaron el baño y el trabajador salió todo avergonzado, pues. Entonces pasan estas cosas que de repente uno dice, "Uy, qué casualidad que justo tenía los audífonos, justo el otro no vio, justo, ¿me entiendes? ¿Ya? Por eso pasan estas cosas. Bueno, a lo que voy es que ya, por destino, ¿cierto? Estas personas van a morir, tienen que morir. En cambio, si yo me involucro, ¿cierto? Y quiero cambiar el destino, ya esta muerte de acá no va a ser como una muerte dada por el destino, ni por las circunstancias, sino que voy a ser realmente yo el responsable de esa muerte. O sea, me termina transformando a mí en el asesino. ¿Ya? Aquí no había asesino cuando murieron los 5 trabajadores. En cambio, en el segundo caso sí hay un asesino, ¿ya? Y soy yo más encima el asesino. Entonces, realmente ahí uno tendría que ver si está dispuesto a cargar con esa muerte, ¿ya? Que te hace directamente responsable de la familia de ese trabajador, te podría decir, ¿por qué usted decidió matar a mi esposo, a mi hijo? Mire, tenemos 10 cabros chicos, ¿ya? No sé, ¿ya? Eh, ¿Ya? Y mientras los otros, quizás los otros trabajadores eran, claro, no sé, personas Pero sí, ahora que lo normales. pienso, tienen familia y todo. Por mucho Claro. que dure el cáncer el trabajador de abajo, ¿Mm? igual como que es penca después ver en las noticias que tu hijo se murió porque una persona por mover una palanca lo mató. Es como igual como, Claro, porque uno podría decir, oye, si el tren no iba hacia mi hijo, entonces ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué sacrificaste a mi hijo? ¿Ya? O sea, bueno, terrible la situación. Por eso les digo, ¿no? Al final aquí alguien siempre sale que perdiendo, baja. ¿ya? Horrible la situación, Mm, ¿ya? Bueno, después, en el video ustedes van a ver que la mayoría de la gente decide matar al trabajador y salvar a las 5 personas porque dicen, bueno, 4 vidas más que se salvan, ¿cierto? ujú. Eso es lo que dicen así, ¿ya? Pero cuando esto uno lo lleva como realmente a un caso real, ¿cierto? Muchas personas finalmente como que optan también por no hacer nada,
¿ya? Porque, no sé, tal vez se ven ahí en tal aprieto que no alcanzan a reaccionar, incluso podríamos pensar, ¿ya? O finalmente es como, bueno, en realidad no puedo hacerme cargo de este asunto, ya, que sea lo que tenga que pasar, ¿no? ¿Ya? Algo así. Eh, bueno, después hicieron el caso un poco más complicado, más personal, porque aquí ya no tenemos una palanca, ¿ya? Resulta que solamente hay una vía del tren, con los 5 trabajadores ahí, nosotros somos muy chiquititos y delgados como para poder suicidarnos, ¿cierto? Y detener el tren, pero hay una persona alta, ¿cierto? Corpulenta, grande, que lo va a frenar, ¿ya? Pero para eso tendríamos que matarlo, empujarlo, ¿ya? Entonces la pregunta aquí era, ¿empujarías a la persona para que se salven estas otras 5? Si lo piensan, es como lo mismo, ¿cierto? Que poner casi lo mismo, o sea, igual Es muere lo una mismo, persona, sí. pero aquí la diferencia es que no hay palanca, lo tienes que tirar tú. Todos se nos pasó súper Es que rápido. igual es que en este caso, sinceramente, encuentro que es como más feo, a mi parecer, porque es como, te voy a empujar y voy a utilizarte como tope de puerta para que se pare esta wea y no mata a 5 personas. Como, O sea, bueno, por eso se hace más difícil, porque finalmente es como más personal. Parecía más fácil matar a alguien apretando un botón o una palanca, pero al final está haciendo sí. exactamente lo mismo, ¿ya? Eh, entonces, como complicar la situación, ¿ven? Así que, bueno, vayan pensándolo, como nos quedan solamente 10 minutos, lo podemos comentar igual en la siguiente clase, ¿ya? Así como, bueno, sobre el dilema este, estoy hablándolo con mis papás, viendo también distintas perspectivas y qué sé yo. Creo que se podría hacer tal cosa, ¿ya? Ahí ustedes lo comentan. O lo reflexionan con la almohada, no sé. Ya, y vamos a comentar este entonces que es un poquito más quizás más simple, ya, para que no nos reviente la cabeza. Ya, en el curso de Rebeca acaba de llegar una profesora nueva, la profe Liz. No, todo el curso está tramando hacerle una broma para ver cómo reacciona. Pero Rebeca no se siente bien con respecto a esa idea. No sabe qué hacer porque no quiere ser la pusete del curso, pero tampoco quiere que el curso haga sentir mal a la profesora. Ya, entonces la pregunta es, ¿cierto? ¿Qué harían ustedes si fueran Rebeca? ¿Qué harían en su lugar? ¿Y cuáles son los valores aquí que están en conflicto? Una situación un poco menos dramática que la anterior. Ah, si lo piensa de una forma más real, te digo que el acusete supongo que sería de decirle a la profesora que le van a hacer una broma y eso, supongo que eso. Claro, o sea, Pero decirle a la profesora o a yo la encuentro, directora, a eso se refiere. ujú, pero yo encuentro que sería mejor hablarlo con los niños directamente y decirles que son unos pendejos, que lo que menos quiere una persona más adulta que ellos es que vengan, no sé, un par de niños y que le revienten los huevos el primer día de su profesión y como Claro, no, es como pero que paja. el tema es que Rebeca probablemente habló con el curso y le dijeron, ah, cállate, agua fiesta. Ah, ¿Ya? Ese es el tema. O sea, ellos están ahí ahí. convencidos de hacer esto porque lo encuentran el experimento del año. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer entonces? Esa es la pregunta, ¿cierto? Ya se enojaron con ella porque era amargada, porque era fome. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los acuse más encima? O sea, igual también dependería de la profe, porque si la profe, bueno, tiene un humor así medio que puede aceptar lo que si tiene paciencia, seguramente se lo va a tomar a risa y La broma de es hecho esto podría porque quedar una escena bastante buena. yo creo que no es una broma como muy inocente, así como rayarle la pared, o sea, la pizarra, ¿ya? Seguramente algo terrible, o sea, no terrible, no sé, pero Pero claramente bien algo que pesado. la va a hacer sentir mal, por algo Rebeca está en esa Ah, ya, disyuntiva. ya, Bueno, ya. no sé, no se me ocurre algo tan malo, pero no sé. Pero algo bien pesado. Claro, algo pesado, una de estas
bromitas, ¿cierto? Malas. No es algo simpático. No es así como, ya, cuando llegue la profe nos vamos a hacer todos los dormidos. Ya, o sea, está bien, pues. Ah, le diría nomás. Ya los demás, ¿qué opinan? No, no creo que no quieren participar. Ya, oigan, por si acaso, lo dijimos en la reunión de apoderados, no sé si sus papás hablaron con ustedes, tenemos que empezar a evaluar también la participación, ¿ya? Así que vayan, aquí lata de que decirles que participen por la evaluación, ¿no? Ya, a mí me No, gustaría que participaran también para que sea más divertida la clase, ¿ya? Porque, no sé, divertido opinar, pues, o sea, no estamos haciendo aquí cálculo infradecimal. No es tan Mm, terrible de repente dar la opinión y así uno puede también tener distintas perspectivas de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso. nada que decir. Filosofía, orientación, en realidad son clases como para que ustedes no estén ahí sentados en un banco escribiendo todo el rato, sino todo lo contrario, que hablen y todo. Ustedes se quejaban por ejemplo, no eran ustedes, pero no sé, no me acuerdo si fueron segundo medio, primero medio, uno de los dos cursos que me dijo, ¿por qué tanto texto, tanta guía? Eh, bueno, la verdad es que no sé, yo prefiero que de repente en vez de dictar, así como, me refiero a cuando estábamos en clase, por ejemplo, el año pasado, que trabajaban pura guía, ya 45 minutos de clase, ¿eh? Que yo les voy a dictar, o sea, ¿qué minuto nos va a quedar para poder comentar, conversar o hacer algo? Pues, ya, que fome ir a puro escribir. No sé, yo creo, o sea, que es mejor. A mí al menos nunca me Sí, gustó que me dictaran, lo encontraba latero, fome, pero como yo puedo tomar mis propios apuntes. Y bueno, y si no, la guía, ¿cierto? Ahí está la guía, finalmente es súper fácil porque yo subrayo nomás. Hago quizás algún comentario en el borde de la guía y esto sería. No tengo que preocuparme de estar escribiendo todo. profe, ¿Ah? dieron su opinión acerca de la pregunta de qué haría en su lugar de Rebeca en el chat del Zoom. Eh, ¿Alguien dio su opinión? Ujú, Damaris, ¿o no? Sí. A ver, mm. Damaris nos dice, eh, bueno, primero nos preguntó si no se podía frenar el tren. No, Damaris, no se puede. ¿Ya? Son dilemas precisamente porque no hay más opciones que las que te dan. ¿Ya? Por ejemplo, aquí alguien me dijo, bueno, ¿por qué no les grita, ¿cierto? A los trabajadores, oigan, córranse? No, se supone que no se puede. O sea, como que tienes que decidir sí o sí entre las opciones que te dan. ¿Ya? Eh, Están amarradas. no, porque no sé, están muy lejos, entonces no te van a escuchar, tampoco hay radio, o sea, no hay manera de decirle. ¿Ya? Ese es el tema. Por eso es terrible. Ya. Aquí, bueno, en el segundo caso sí hay manera de frenarlo, pero tienes que empujar a la persona. Ya. Aquí dice Damaris, en lo personal se lo informaría a los inspectores y todo eso, porque es fome que en tu primer día, cuando vas todo confiado, te hagan algo así. Igual habría que ponerse en el lugar de la profe, porque imagínate que pueda ser tu mamá o tu tía y que le hayan hecho sentir así en su primer día. Igual fome. Sí, es verdad. ¿Cierto? Sobre todo, por ejemplo, si es su primera experiencia laboral como profesora, eh, le podemos hasta arruinar la carrera para toda la vida. O sea, cuando yo estaba haciendo la práctica, eh, también me tocó ver que personas desistieron. O sea, imagínense haciendo la práctica, el último año de universidad, después de 5 años o más, si es que te este ramo, decir, esto no es para mí. ¿Ya? Y simplemente porque tuviste una muy mala experiencia en el curso que te tocó, en el colegio y en el curso que te tocó. ¿Ya? O sea, terrible igual, pues. Pero es así. Sí, de hecho, una de mis mejores amigas al final desistió, tuvo una mala práctica y no quiso ser más profesora. Bu- Eso que, y ella nos hacía ayudantías de lógica, que es uno de los ramos más difíciles. Tenía una paciencia de oro, o sea, yo la encontraba buena profesora, porque realmente yo nunca la vi, por ejemplo, enojada, era súper calmada, da lo mismo, la situación podía estar así súper estresante y ella así como,
en sus cabales, o sea, de verdad, no sé, pues y te explicaba, te hacía guías, te ponía ejemplos, o sea, realmente era como, todos pasamos lógica gracias a ella, porque el profesor era medio loquito, ¿ya? Entonces, no había manera de entenderle mucho, ¿ya? Y bueno, y aún así, pues, aún así, se retiró de la universidad y todo, estaba mal, pues. Ah, Ya, bueno, entonces, bueno, les dejo esta pregunta ahí para que ustedes vayan pensando qué hacer. ¿Cuánto nos queda? Nos queda un minuto nomás, nos va a cortar. Ya, sáquenle ahí un pantallazo al próximo que queda de tarea, ¿ya? La de Nicolás. espere, profe, espere. Le sacan una foto o un pantallazo. Voy. A esta misma pregunta, Claro, ¿qué haríamos en el lugar de Nicolás? Este es el caso de Nicolás. Ya, eso para que ya. lo comentemos en la próxima clase. Nico. Partimos Ya, con y ahora. la próxima clase, por favor, participación, porque vamos a estar puro